Hola, Hola. ¿cómo estamos? Ay, bien, ¿y vos? Muy bien, a ver si se me ve. Está así, perfecto. Vaya, vaya, vaya tarde más animada que llevamos aquí. Madre mía. Bueno, que por fin, bueno, como tú sabes, me hubiera gustado mucho grabar esta entrevista con la imagen para que así todo el mundo pudiera ver por fin a Mariel Alero y, Sí. y ver, pues bueno, que no tiene nada que ver con las personas de las que han hablado y las que han comentado. Siempre estamos con este tema, ¿no? De las desinformaciones sobre las identidades y demás. Pero bueno, por lo menos tenemos tu voz que puede, que puede escuchar la gente que ya te ha leído pues durante ya no sé cuántos meses, ¿no? Que llevas participando en el foro. Entonces, Desde febrero, sí, desde febrero. exacto. ¿Cómo quieres que te presente? O más bien, ¿cómo quieres presentarte tú? En realidad, creo que la presentación la hemos hecho mutuamente, ¿no es cierto? Ser una participante en tu blog de TAT y haber ingresado a él después de haber analizado mucho tiempo la idea de participar, ¿no es cierto? Y poder contribuir uno con la información y estar, digamos, disponible y predispuesto también a los riesgos que uno tenía que correr o tiene que correr. Más en nada, digamos, hoy en día, lo difícil que es poder llegar a las personas con la cantidad de información que hay, que existe, y no es tan fácil ya presentarse y decir, bueno, soy una persona o soy un ser humano que viene con capacidades o viene con herramientas o viene a hablarles a las personas para que éstas despierten, para que éstas reaccionen. Creo que este tipo de argumentación ya no es válida, ni tampoco es confiable, ni es creíble en muchos aspectos, dado que todos estamos muy golpeados por lo que viene aconteciendo, ¿no? Y más quienes estamos dentro de este camino que es de informar y correr el riesgo que te digan que desinformes, porque tienes un público a nivel mundial que está preparado para hacer la contra a tu trabajo, contra literalmente, ¿no es cierto? Yo puedo definirme a mí misma como una persona, como un ser humano, como alguien más que habita y forma parte de esta sociedad Ujú. y que, bueno, tiene plena conciencia de quién es, siempre ha estado, digamos, la memoria original de uno y llegar aquí a este mundo, ingresar como todos lo han venido haciendo a través de, ¿no es cierto?, de una gestación y ser consciente dentro de la gestación, todo lo que uno le iba a esperar y prepararse sobre la marcha. Ujú. Pero lo más importante de ello es tener siempre presente de que por más que uno venga con condiciones, y hasta un cierto punto diré condiciones, uno primero tiene que aprender a adaptarse al mundo, a vivir aquí, a conocer los códigos y principalmente aprender el idioma y los códigos. Ujú. Lo importante en esto es que las personas puedan comprender la información que ingreso a tu blog y más allá de cuestionarla, que me parece bárbaro que la analicen, Ujú. es que por lo menos centren un poco la atención sobre ella y vean que los datos que hay allí precisamente reúnen, digamos, todos los eslabones que faltan para poder unir, ¿no es cierto?, una escenografía que nosotros no podemos ver, pero intuimos que sí existe. Ujú. Digamos que desde pequeña siempre he tenido presente el hecho de llegar a la gente, el hecho de explicarles dónde están, y no ha sido fácil porque te topas con muchas sorpresas donde tienes que aprender a respetar el tiempo de las personas. O sea que de alguna manera tú, cuando naciste, hay aquí un retorno, parece que estoy en la luna, cuando naciste tenías plena conciencia y pleno recuerdo de cuál era tu origen, ¿no? De dónde venías y qué venías a hacer. ¿Es eso correcto? Sí. Y En crees que... realidad, aquí voy a hacer una pequeña corrección. Ujú. El recuerdo en realidad no existe, existe la conexión directa. Ujú. Tienes que decirle a la gente que tienen que volver a recordar para que puedan volver a incorporar la idea dentro de su mente de que sí existe algo que está más allá y la forma de aproximarlo es que recuerden. Pero cuando uno habla de recordar realmente es como que crea brechas, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el espacio. Ujú. El, en mi caso, como puede ser en el caso de otras personas que están en la misma situación que la mía en el trabajo,
o con respecto a mi tipo de trabajo, es muy probable, incluso es normal, que tengan plena conciencia, ¿no es cierto?, de quiénes son siempre. Ujú, No hay discontinuidad, ujú, no hay corte. Es decir, que tú siempre estás en contacto con tu origen, hay un nexo. ujú, Recibes instrucción, preparación y sobre todas las cosas es un intercambio de información donde vos, en mi caso, es pasar la información de lo que yo veo, observo en las personas, esa ujú, información es enviada y a su vez es analizada y es traducida para que yo me pueda adaptar aquí y ujú, sobre todo para poder conocer precisamente qué es lo que atrapa a la civilización humana, por qué están allí, más allá de saber qué piensan, de qué sienten y qué razonan. ujú, Este es ujú. particularmente mi trabajo, poder traducir la información que yo voy asimilando, lo que yo voy viviendo y voy grabando a través de las experiencias con la gente y Ujú. sobre todo las cosas con mi propia experiencia. O sea, recuerdas recordar, ¿no? Siempre estamos con, pero tú mirando tu propia biografía, ¿recuerdas una primera vez, una primera ocasión en la que entendiste de alguna manera que tú, porque te llamas a ti misma canalizadora, ¿no? Sí. Que eras eso, un canal desde el nacimiento y que estabas teniendo conexión con, vamos a ver, ¿podemos llamarlo la fuente? Sí, No sé, ¿eh? ¿Tienes el recuerdo de esa primera ocasión en la que te ocurrió eso? bien. En primer lugar, el ingreso al vientre de mi madre y en las condiciones en que tuve que hacerlo también, casi a mitad de gestación, ¿no es cierto? Y eso fue bastante fuerte en el sentido de tener que adaptarte a una biología de la cual, bueno, ha traído muchos problemas desde el nacimiento, adaptación, asimilación, y el hecho de que nunca perdí el contacto porque, bueno, siempre tenía la posibilidad de que de alguna manera yo podía subir a mi vehículo, por así decirlo, y bueno, tenía dentro de mi entorno familiar parientes que han ayudado muy mucho a que yo siguiera teniendo ese tipo de contacto directo. Aquí se le pueden llamar naves, yo les llamo vehículos en realidad. Ujú, Entonces, las pruebas o los testigos que pueden haber sobre el caso ya no están, porque bueno, han muerto y prácticamente han sido mis guías, ujú, pero todavía sigue ese tipo de contacto, ese tipo de conexión. ¿Me ujú, explico? Entonces, cada tanto es como que, si bien vivo en la ciudad, yo necesito nuevamente volver a lugares donde yo pueda tener mi encuentro y, como quien dice, volver a traducir. Uno traduce todo el tiempo. Quiero que entiendas eso. No hay un corte en la comunicación, ujú, pero hay determinados lugares donde a muchas veces a uno le indican ir, donde prácticamente es como queda desconectado un poco de la realidad. Y ujú, bueno, allí nuevamente volvemos a afirmarnos sobre nosotros en el sentido de que recibimos o se recibe como una limpieza, se podría decir, porque es muy duro estar aquí, es fuerte convivir con la gente y sobre todo estar en la ciudad y más en las situaciones en que estamos hoy en día. ujú. Entonces, cuando uno tiene que explicar lo que es un contacto, cuando tiene que explicar qué hace conexión con su verdadera familia, la gente o quienes no lo viven están en todo el derecho a desconfiar y a pedir pruebas sobre ello. Ujú, Pero la única prueba que puede existir es la energía que la misma persona emana y irradia. ujú. ¿Queda claro esto? Sí, y eso que no sabía hasta ahora, hasta el momento, esos contactos serían con seres mm, que están en tres dimensiones también, como nosotros, humanos o de otro lugar o de otra naturaleza. En realidad no tienen cuerpo físico, son extremadamente sutiles, es decir, que no tienen densidad, son Ujú, estados de conciencias que evolucionan de una manera muy distinta a nosotros ujú, y que les es realmente muy, muy difícil habitar aquí la Tierra y llegar a la Tierra. La única forma de intentarlo es venir e ingresar con una biología quizás un poquitito diferente a la que llevan los seres humanos por tu grado de, digamos, de sensibilidad. No puedes cargar una biología que sea extremadamente densa porque se te complica también a ti mismo el hecho de poder entablar una conexión más directa. ujú, ¿Me explico bien? Pero ujú, no son seres que pertenecen a este universo, diría,
a esta Vía Láctea, sino que están mucho más allá y son prácticamente energías muy sutiles, pero con fisonomías, con características físicas quizás similares a las de los seres humanos, porque realmente los cuerpos cambian, ¿no es cierto?, su modelo. Y ellos viajan en naves espaciales, perdón, viajan en naves espaciales o, como yo últimamente más o menos trato de imaginarme, sencillamente se abre una puerta en ese mundo hiperdimensional a través de la cual ellos entran. Se puede hacer de muchas maneras, de muchísimas maneras. Digamos, podés venir sin tener que incorporarte una biología, pero estás viviendo dentro de otra dimensión, dentro de este mundo, pero para poder entrar a la sociedad tenemos que cargar una determinada densidad. Porque de lo contrario, vos caminarías, andarías, pero la gente no te vería. ¿Me explico? Entonces, el hecho de estar aquí, el hecho de comprometerse a venir a trabajar al mundo, implica que uno tiene que aprender a vivir dentro de lo que es una densidad, y esa densidad muchas veces crea un puente de discontinuidad y de incomunicación con lo que vos estás acostumbrado a ver como lo normal. Muchas veces cuando hablamos lo que es el origen, en realidad es lo normal de lo que nosotros no entendemos y lo entendemos o percibimos como anormal. Si yo te digo que dentro de este mundo nosotros estamos viviendo con ciudades que están cerca de nosotros y vivimos, digamos, dentro de un espacio geográfico que es muy, muy habitado, y vos me dirías, pero ¿dónde están? Yo no veo más que los árboles, no veo más que la gente, las casas, los autos, pero ellos existen, pero existen, digamos, las civilizaciones o la vida que existe aquí corresponde a lo que es planos muy, muy densos. Para poder irte de esos planos densos, existen dentro de este mundo regiones geográficas donde vos cambias tu estado, es decir, cambias de dimensión. Creo entenderme. Sí, perfectamente. Puntos en la geografía de este planeta en los cuales cuando tú estás alteras o eres capaz de alterar tu propia vibración o tu propia densidad. Son lugares donde se produce esa alquimia, por decirlo así, dimensional, y se produce espontáneamente o tienes que provocarlo tú. Se me va a veces la voz contigo, a ver. Habla un momentito. Ahora, ahí. Te escucho bien. Es decir, ok, ahora sí. Para que eso suceda, uno tiene que estar muy, muy centrado consigo mismo. No es lo mismo que tú tengas un contacto directo con seres que viven dentro de las dimensiones donde se experimentan densidades, que sería lo que nosotros vemos habitualmente aquí o que muchas veces hablan como contactos o contactados, que bueno, por allí ese tipo de entidades prestan a confusiones y es donde nosotros nos encontramos ahora, ¿no es cierto?, atrapados en esta realidad. Pero en el caso mío, particularmente como el de otras personas, es el hecho de que uno con su energía tiene que estar lo más positivo posible. Tiene que vivir lo más alejadamente posible de lo que es la influencia de lo que tú portas como mente, porque el nivel de energía parte de allí. Si tus pensamientos y tus estados de ánimos tienden a ser negativos o tiendes a decaerte, es lo más probable que tu cuerpo y tu mente no sea el puente en ese momento que equilibre la alineación con la dimensión que tú tienes que entrar en contacto. ¿Me explico bien? Sí. Sí, básicamente, vamos, perfectamente. Básicamente, tu estado, el mío y el de otras personas ayuda a alinearnos con frecuencias energéticas, vamos a hablar de sintonía en este caso, que favorecen a nuestra comunicación y no estar en peligro. Es decir, estamos tratando de sutilizarnos nosotros para hacer contacto con una dimensión que energéticamente es sumamente sutil, es decir, no hay energía materia en el lugar. Un segundito, Mariela, que voy a comprobar que esto se está grabando perfectamente. Ahora, ahí seguimos. Bien, entonces, he estado pensando el tema de la entrevista, el tema de llegar contigo, porque bueno, afortunadamente hemos tenido muchas posibilidades de hablar y conocernos un poquitito más.
Y Ujú, precisamente es el hecho de que muchas veces siempre me he preguntado cómo llegar a la gente y cómo tratar de que la gente entienda que vive dentro de una sociedad donde no es normal la forma que tiene de conducirse, la forma que tiene de pensar, la forma que tiene de llegar a la misma civilización, a las mismas personas. Es, cuando hablo de sensibilizarnos, es volver a recordar que somos personas que tenemos adentro sentimientos y que esos sentimientos que portamos no tienen nada que ver con lo que experimentamos día a día. ¿Y a qué me refiero ujú, con esto? Me refiero a que, de alguna manera, la mente de las personas está muy sistematizada en cuanto a la línea y tipo de pensamientos que tienen que llevar incorporados dentro de sí mismos. Sacar a las ujú. personas de esa línea de pensamientos y de esa estructura es como vaciarles la mente y quedarse, digamos, en una argumentación que no le sustente la seguridad de estar dentro de una realidad que considera que es un mundo. ¿Me explico hasta aquí? Ujú, 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 Y eso muchas veces trae muchos trastornos y una cierta resistencia a negar lo que uno se les está diciendo. Y es así precisamente cuando nos están pidiendo pruebas de que lo que uno les dice sea lo concreto, puedan verlo, y precisamente hay situaciones que uno, por más que quiera mostrarlas, las personas son densas en el sentido con su vibración y esta está directamente relacionada con su mente, con la forma de pensar que tienen y la estructura base que tienen con respecto a la vida. ujú. Es pedir que se saque ¿Cuál es? toda la base de datos que han venido incorporando a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel político, es pedirles que piensen abiertamente sin sentirse influenciados por la base de datos que tienen incorporado desde muy, muy pequeños. Ujú. ¿Eso sería para ti la revelación, por decirlo así, más importante para la humanidad? ¿O cuáles serían los dos, tres mensajes más importantes que tú, Mariela, les tienes que dar Los- o nos tienes que dar? ¿Cómo daría los tres mensajes? Es decirles que no pueden seguir en la situación en que están. Es muy fácil encontrar las excusas, es un poco, digamos, primitivo pensar de que no hay soluciones, porque las soluciones sí están. No Ujú, estoy de acuerdo de que tengamos que aprender día a día a través de lecciones fuertes o de experiencias de vida fuertes para que recordemos que el mundo se va a parar o se va a detener porque necesitamos aprender a través del dolor y del sufrimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que forma parte de mi trabajo que las personas busquen alternativas que puedan llegar a sí mismas, porque la vida va a cambiar mucho, la vida está cambiando mucho. Muchos canalizadores venimos diciendo todo esto, pero la gente no toma conciencia que los hechos ya están presentes. Ahora la pregunta ujú, es, ¿tiene que haber terremotos todos los días, cambio climático todos los días, para que nosotros nos demos cuenta que realmente nos están avisando y nos están diciendo este planeta no está funcionando bien, la sociedad no está pensando y no está centrada dentro de lo que es su propia vida? Entonces, el transmitir un mensaje es decirle a las personas que el hecho de cuestionar, el hecho de buscar la información cuando la información está frente a nuestros ojos, es ver el estado en que nosotros evolutivamente nos encontramos en este momento, es ver lo enfermos que estamos todos en realidad aquí dentro de este mundo y que como sociedad no podemos seguir funcionando y existiendo así. ujú. ¿Queda claro? Fíjate que, sí, totalmente. Fíjate que ahí detecto, no en tu mensaje, sino un poco en las diferentes opiniones que hay sobre el tema, una aparente paradoja o contradicción respecto a que, por un lado, está la idea de que todos estos cambios terrestres y tal son producto de algo natural, es decir, que se han dado otras veces en los ciclos, digamos, apocalípticos no sería la palabra, pero sí ciclos evolutivos de la Tierra donde ha habido ese tipo de sucesos. Por una parte tenemos la visión de que es algo natural y por otra parte, ahora tú estás comentando que de alguna forma son la manifestación o la expresión de algo muy negativo que nos está pasando. Entonces, ¿dónde está aquí el punto, no? O sea, son algo natural y tenemos que asumirlos como algo natural, entendiendo que las hojas se caen en otoño
y la vida se renueva y eso no significa que sea el fin del mundo, o tenemos que entenderlo como, bueno, precisamente como tú dices, como la expresión de algo, de un síntoma negativo de la propia Tierra. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo es que se puede evitar una limpieza planetaria. Ujú, Y el tipo de limpieza planetaria a la cual me refiero es que haya un exterminio total de todo. A eso me refiero. Y prácticamente las profecías o lo que se viene aconteciendo precisamente están diciéndonos de que va a acontecer algo a lo cual va a llevar a que la civilización humana cambie de parecer. Pues yo siempre me he ujú, preguntado si tiene que haber sucesos como una evacuación o una limpieza planetaria para que haya una reacción espontánea en la gente. ¿Me explico ujú, bien? Entonces, ujú, una evolución en cuanto a la conciencia, que no lo veo que estemos lejos, sino que yo lo veo que está cerca de nosotros, sino que es tomar una actitud con respecto a la vida. Porque es la misma civilización la que tiene que tratar de cambiar la frecuencia que tiene en este momento a través de su estado de conciencia. Si ujú, las personas van cambiando su estado de conciencia, entonces se puede evitar todo lo que se viene diciendo como profecías. Absolutamente todo, porque uno eleva su nivel vibracional. ¿Qué significaría elevar el nivel vibracional? Dejamos de ser densos, nos estamos convirtiendo físicamente y conscientemente en personas sutiles. Entonces, ¿qué es lo que yo veo lo más próximo en todo esto? Una guerra psicológica e ideológica entre la misma masa poblacional, que es lo que va a ocasionar energéticamente demasiada negatividad, densidad dentro de nuestra sociedad. ujú, ¿Queda claro esto? ujú, Esto está llevando a que la misma población humana se divida en grupos, en sectores que defiendan sus ideales de vida y sus propias ideologías. Es decir, que te van llevando a que vos tenés que pensar como uno o como otros. Y ese es el ujú, punto que yo veo en este momento como neurálgico. Porque el hecho de no pertenecer a ningún grupo, el hecho de cuidarse, hace que vos también te replantees del lado de quién o de qué estás en cuanto a la idea que vos tenés incorporada dentro como evolución, como crecimiento, como expansión de tu conciencia. ¿Queda ujú. claro esto? Uy, hay Escucho bien. unos ruidos rarísimos. Yo Sí, te- sí. El hecho de A que, ver. el hecho de que vivamos nosotros mismos, cuestionándonos todo lo que recibimos como mensaje, como información, es algo que también Ujú, necesita crecimiento, pero no estamos en condiciones todavía de definir quién o quiénes tienen la verdad. ujú, La verdad hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que enfocarla, hay que aprender a incorporarla, porque puede llegarte a través de distintos medios. Lo importante es que esa verdad se convierta dentro tuyo en una información que sea auténtica y válida para tu propio conocimiento. Porque ¿dónde estamos nosotros metidos dentro de este mundo y con la sociedad en que estamos? Estamos totalmente desfragmentados y divididos entre nosotros como razas y como especies. ajá, Entonces, el hecho de tratar de demostrarle a las personas quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes dicen la verdad, quiénes no dicen la verdad, nos hacen perder en este momento mucho tiempo. No estoy diciendo que no hay que analizar, estoy diciendo que hay que evaluar la información y ver qué hay detrás de ella. Si yo ajá. digo que existe en este mundo determinadas conductas o mecanismos que me resultan un poco dudosos y sospechosos, ¿cómo es posible que en años o en millones de años no se haya podido cambiar este patrón de vida cultural que tenemos que en vez de llevarnos a la evolución nos lleva a la destrucción? Ujú, Estoy sin diciendo algo duda. que es concreto, no estoy mintiendo. Si estoy diciendo de que tenemos que tomar conciencia sobre lo que somos nosotros y no reprimir o suprimir lo que es el sentimiento y decir yo amo y sé que estoy amando, no es que yo esté favoreciendo una causa negativa, pero sin embargo nos han llevado a sentir o a pensar que cada vez que nosotros decimos que amamos, estamos definiéndonos hacia un lado y no hacia el otro. Y siempre ¿Hacia qué lado? ¿Hacia qué lado? Eso no lo entiendo.
O estás del lado bueno o estás del lado no bueno. Ujú. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué sucede cuando un grupo de personas se juntan por una determinada causa y en el mejor momento de comunicación, de interacción, de común de acuerdo, empiezan a haber problemas entre ellos? Y cuando empezamos a Ujú. analizar los problemas entre ellos, vemos que no existe una causa que sea concreta. No vemos el problema. Ujú. Vemos que Ujú. lo que invade esa unidad, lo que invade esa solidaridad y esa comunicación entre Ujú. gente, normalmente está relacionado a estados emocionales. Ujú. Y la causa principal que unieron a las personas hacen que se desactiven. Y se centra la atención sobre más bien cuestiones personales o cuestiones individuales. ¿Y eso por qué ocurre, en tu opinión? En mi opinión ocurre porque como no vivimos solos dentro de esta sociedad y todos, absolutamente todos, ignoramos muchas veces, o la mayor parte de nuestras vidas, que estamos dentro de lo que yo le llamo una pecera. No ven Ujú. muchas, pero muchísimas civilizaciones afuera y dentro de este mundo, y prácticamente nosotros somos como un pasatiempo. Pero ese Ujú. pasatiempo a su vez es comprar tiempo para que otros puedan vivir aquí gracias a nosotros. ¿Me Ujú. explico bien? Lo que estás diciendo es que somos básicamente el juguete de otras civilizaciones que no están exactamente en nuestra misma dimensión, luego son invisibles para nosotros, o pueden serlo, y que están utilizándonos constantemente para manipular, controlando nuestra mente y para que nos mantengamos en un estado de división y no podamos avanzar. Así es. El mejor ejemplo es donde nosotros vivimos aquí, estructuralmente. Nunca vamos Ujú. a esperar que haya predisponibilidad por parte de los gobiernos para crear sociedades que se puedan interrelacionar e intercambiar entre ellas. Ujú. No va a haber un sistema que termine con la pobreza, que termine con todo lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que nosotros vivimos como mundo es un sistema que ha sido incorporado en base a la forma de vivir que tienen otros mundos, que precisamente no son para nada benevolentes. ¿Está Ujú. claro? Entonces de pronto Ujú. pedimos que haya un cambio a nivel mundial en cuanto a cómo nos tratan nuestros gobiernos o cómo es, digamos, tratada y considerada la civilización de la Tierra. Pero si precisamente eso está hecho para que nosotros nos mantengamos de esta forma. ¿Me Sí, sí, explico? que no es causa, sí, sí, que no es causa, como digo yo siempre, de la negligencia, ¿no? Que hay mucha gente que lo achaca siempre a la estupidez y a la negligencia de las personas que están en los gobiernos, sino que es absolutamente mal intencionado, en el mejor sentido de la palabra, vamos. Es que cuesta aceptar que estamos Ujú. viviendo dentro de un lugar donde realmente se trabaja para el desorden, no para el orden. Para la enfermedad y no para la salud, para Exacto. la ignorancia y no para la educación. Mientras más pidas a los gobiernos el hecho de que reconsideren realmente que están a cargo de pueblos y que los pueblos, digamos, la gente de ese pueblo espera que ellos hagan algo, pues es ser un poco, en realidad no seríamos ser inocentes, es que realmente no podemos llegar a creer adentro que eso Ujú. está hecho así y que por más Ujú. que nosotros vayamos, hablamos y pidamos ayuda, no nos van a dar la ayuda. Ujú. Si nos dan la ayuda, cambiarían nuestras condiciones de vida, por supuesto. Y si pueden cambiar y nos escuchan al primer reclamo, entonces ¿cuántos reclamos tenemos nosotros como sociedad humana para que realmente mejoren nuestras condiciones y calidad de vida? Empezando por la Está claro. educación, empezando por Ujú. la seguridad, empezando por la Ujú. alimentación. O sea que básicamente lo que aseguras, lo que dices es que esta sociedad, este mundo, esta civilización en el que nosotros estamos viviendo está intervenida por otras inteligencias que tú no calificas como superiores precisamente, ¿no? No, por supuesto que Porque no. sí que sí. No hay, Ujú. digamos, serían superiores en cuanto a la condición que tienen de tratar ellos al género humano. Pero si tenemos que hablar de otras civilizaciones, pues no existen civilizaciones fuera de esta Vía Láctea que realmente denigren a otras civilizaciones y hagan Ujú. trabajar a otras civilizaciones teniéndolas y manteniéndolas totalmente aisladas del resto de la evolución. Ujú. ¿Alguna vez te has Entiendo. preguntado cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo llegaron todos los seres humanos a este mundo? ¿Alguna vez
¿No te has preguntado quién eres, de dónde vienes, cómo fue que se creó la vida aquí? ¿Y qué ha sucedido cuando vas y le preguntas a personas que supuestamente tienen más información que nosotros y te dicen, bueno, tienes que estudiar, tienes que poner tu mente en otra situación que realmente te conecte a la vida y que aceptes este mundo? Ujú, Pues ese siempre han sido, digamos, esas siempre han sido las preguntas en las cuales, obviamente, desde muy pequeña, siempre he presentado y se me han armado grandes conflictos, porque ujú, precisamente iba a los puntos donde realmente era causar el problema, pero no intencionalmente, sino la búsqueda del porqué, ujú. porque era difícil poder traducir el comportamiento de la mente de las personas, transformándolo en el pensamiento tuyo y cualificándolo adentro de tu mente para poder entender qué es lo que ha venido pasando con la civilización durante todos estos miles de años. Tú te dirigiste, me gustaría que contaras un poco la historia de por qué te dirigiste a Trinity a Tierra, por qué este foro, lo que tú puedas o consideres importante comentar, eh, y de alguna manera, pues, por qué permaneces ahí, cuál crees que es tu función desde Trinity a Tierra, ¿no? Bien, en primer lugar me dirigí a tu foro porque de alguna manera tenía que yo tratar de transmitir información y empezar a poner en funcionamiento mi trabajo a público abierto, vamos a decir, porque lo estaba haciendo a público cerrado en el sentido de probar cómo era receptada lo que yo tenía que largar como información, ¿no es cierto? Y mostrar a través de ejemplos prácticos, que lo vengo haciendo un poquitito contigo, dentro de la sociedad que vivimos y el por qué vivimos tan mal incorporados aquí adentro, porque vivimos muy mal realmente. No somos tomados como personas ni mucho menos como seres vivientes. Somos tratados como máquinas y estamos mecanizados en el comportamiento a través de la rutina y las conductas que tenemos. Fui probando lentamente, digamos, a través de conferencias que doy donde yo vivo, y bueno, el resultado fue muy bueno porque fue analizar un poco la situación psicológica de las personas y ver el tipo de reacciones que éstas podían llegar a tomar. Y una vez que yo estuve segura de que la información sí podía ser receptada, si vaciábamos un poco, ¿no es cierto?, en los contenidos que teníamos incorporados adentro como origen de la humanidad y sobre todo las Ujú, cosas de la historia de la humanidad. ujú, Entonces pude entender que había mecanismos donde uno podía hablar con la gente y llegar con el propósito hacia el objetivo que uno tiene también encaminado como trabajo, que no lo considero en lo personal misión, sino trabajo. El trabajo es ujú, formar para que las personas puedan aprender a ordenar sus ideas y concientizarse a nivel consciente para que pueda existir ujú, una reeducación en la información que tenemos. Unir los datos que ujú. tienen con nuevos componentes que de alguna manera puedan bosquejar la información y unir las piezas. ¿Queda claro? Ok, Entonces, sí. cuando vi tu blog y que en realidad, como yo te conté, me asesoraron sobre Ujú, tu blog, empecé a ver el comportamiento y el funcionamiento que tenían todos en realidad los integrantes y me gustó ujú, muchísimo el sistema y la forma en que vos presentás la información y veía que era más como forma de pensar y de razonar en cuanto al mundo en que vivimos, que realmente ujú, sentí que la conexión existía y habría un muy, muy ujú, buen camino, digamos, de apertura en cuanto a lo que yo tenía que entregar. Obviamente ujú, que no fue fácil y sabemos bien ambas que fueron meses muy duros en cuanto al rechazo a incorporar esto y a hablar tan directamente que no digo todo en realidad a través de blog y no puedo expresarlo todo porque para ello hay que trabajar más abiertamente. Yo normalmente incorporo mucho lo que son esquemas y gráficos para posicionar a las personas mientras voy hablando dónde estamos metidos y cómo funcionamos. El hecho de entrar a ujú, participar en tu blog me ha permitido también a mí ujú, a romper algunas barreras en cuanto al hecho de la seguridad con la gente más que nada, por las actitudes que las ujú, mismas personas pueden llegar a tomar, porque si de pronto tú planteas el mundo es así, así como he venido haciéndolo en cada uno de tus mensajes,
Y la otra pregunta que después viene, que me la han hecho muchas veces en conferencias, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a dónde vamos? Es decir, que todo se terminó o no tenemos salida de esto o ¿cómo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos? Y la idea es que entiendan Sí. que en realidad es cuando más tenemos que hacer todavía y hay muchas más opciones. Pero yo no puedo cambiar tu Ujú, mente, ese no es mi trabajo. No puedo cambiar la mente de las ujú. personas. Y si ese sistema hubiera existido, creo que no hubiera hecho falta nunca llegar a un 2011 para que esto Ajá, empiece. Podrían haberlo hecho antes. Entonces, quiere decir que hay ajá. componentes adentro de la parte genética de esta civilización humana que Ujú, necesita ser trabajado ujú. externamente, que es lo que estoy haciendo yo ahora con la información que ingreso a TAC. ¿Y a dónde voy? Okay. Voy a esta parte. Cuando nosotros ingresamos a este mundo, nosotros ingresamos a un cuerpo biológico a través de la gestación. Pero es difícil Ujú, imaginarnos con nuestra mente cómo nosotros podemos llevar adelante a los 3 o 4 meses de la gestación un proceso de ensamble adentro de una biología. Y que adentro de esa biología se ujú, ensamble una verdadera entidad que vive aquí y está dentro de esta dimensión, sobre todo esta tercera dimensión. ujú, Entonces, si tengo que llevar el ejemplo, que lo puse en uno de los, digamos, mensajes que vos subiste como un post, tendría que decir que somos una especie de ujú, avatar biológico. Y para ujú, ello tengo que ir más atrás y decir, sí, existen civilizaciones que son verdaderamente humanas y que en raza realmente son muy, muy variables y muy diversas, que se encuentran viviendo en otro plano, en otro tiempo, atrapadas y que necesitan ser sacadas de aquí. ujú, Pero para hacer eso ujú, posible, tiene que haber un paso intermedio que es este mundo, este planeta, para que vibratoriamente, con sus cuerpos, puedan mejorar la condición, su vehículo y poder ser sacados de aquí. Y eso sí se puede. ujú. Y es volver un poco al principio de la conversación. El Sí. secreto está en que nosotros mejoremos nuestras condiciones físicas, pero principalmente sepamos que convivimos con dos estados de conciencia. Uno que es original y el otro es el que nosotros conocemos y estamos familiarizados y es el que normalmente hablan de tu yo físico, que es lo que te hace conocer en este mundo con tu propio nombre, apellido y fecha de nacimiento. Ujú, Y tú estás adentro de una biología como verdadero humano tratando de conducir este cuerpo con una mente sustituta. ujú. O sea, de alguna forma el mensaje, o uno de los mensajes centrales de tu, bueno, de tu trabajo es que la gente entienda que esa dualidad está dentro de cada uno de nosotros, que por un lado portamos, ahora te preguntaré si todos o no, todos nosotros portamos la genética del humano original, que ahora sí me gustaría que nos comentaras un poco cuál fue su historia de llegada aquí a la Tierra, y por otro lado, la genética de ese gen extraterrestre que tú lo llamas, ¿no? Que es precisamente los controladores que nos han dado, como decía don Juan, su mente, ¿no? Para controlarnos mejor, porque ellos saben cómo funciona perfectamente y de esa manera pueden dominarla. Es, ¿Correcto? creo que don Juan es la persona que más se aproxima a todo esto porque lo ha vivido y lo ha experimentado y porque uno sabe eso, por la información que te da, por los datos precisos, en cómo a su manera los defines y lo narra. Pero para Ujú, ello nosotros tenemos que incorporar la idea, ya sea a través de credibilidad, de fantasía, de que algo así puede ser cierto, porque existe mucha información de que nosotros vivimos aquí y que existen otras razas que se alimentan de nosotros. De algún lado ujú, tiene que salir esa información. Son ujú, muchas personas las que hablan, pero ujú, también al mismo tiempo, si eso es cierto, tenemos que preguntarnos, ¿esas razas van a quedarse de brazos cruzados esperando que nosotros realmente podamos desenmascarar esa verdad y esa realidad? ujú. Esas razas van a proceder y van a actuar y tienen todo un programa y un plan hecho para que tú nunca llegues a descubrir la verdad que hay atrás. Ujú. ¿Y cuál crees tú que es el programa precisamente para ahora?
cuál es el que tienen ellos pensado para tratar de apagar la luz que por millones está surgiendo en este planeta, ¿no? Hablando exactamente como tú dices de Yo, lo yo, mismo. yo creo que sería al revés. Yo creo que ellos ya no tienen más plan, Ujú, porque creo que nosotros, los seres humanos, esta civilización está demostrando día a día y paso a paso de que está aprendiendo a pensar no de la forma convencional a la cual ellos estaban acostumbrados a ujú, someternos a través de los pensamientos. ujú. Y eso O para sea, mí es muy, muy importante y es muy, muy valioso. Y lo puedo ujú, ver en tu mismo blog con las mismas personas que van pensando, van razonando y van tomando plena conciencia. Lo más hermoso que nos puede estar pasando en este momento es tener el poder de elección propia, de ujú, análisis propio. ujú, Eso es lo más importante. Entonces yo creo que a ellos los planes más bien se les están acabando y que de alguna manera están actuando de una manera muy arrebatada con todos nosotros y con la misma gente que está intentando pensar y actuar y proceder. ujú. Si nosotros vivimos con una mente dual, quiere decir que estamos viviendo con varios estados de pensamientos que son tuyos y no son tuyos. Ujú, Lo que trato de explicar a través de los mensajes es que las personas piensen los estados de ánimos que tienen, qué tipo de pensamientos son los más dominantes y los más frecuentes, ¿sí? Que son los que permanecen durante de su psiquis todo un día. ujú, El evaluar nuestros estados de ánimos. Muchas veces nos prometemos cosas que no podemos cumplir con respecto a cambios personales. Y sin embargo la ujú, persona dice, yo tengo toda la voluntad para hacerlo, pero no puedo. Es algo ujú. mucho más fuerte que yo. La persona está diciendo la verdad prácticamente. Porque genéticamente nosotros portamos genes que no son normales para nuestra verdadera condición humana. Y esos genes Ujú, prácticamente son lo que forman nuestra dualidad. ujú. Dime, ¿a ti no te gustaría llevarte bien con todas las personas? Sí, obviamente, sí. Y cuando estás hablando con la gente y estás hablando con tus amigos, ¿no es algo bellísimo el poder hablar bien? Ujú, Pero en el mejor momento, y es algo que voy a pedirte que lo pruebes, en el mejor momento siempre, siempre hay una improvisación que descompagina absolutamente todo. Quiere decir, está 100% probado que es así. Y quiere decir además, bueno, de que una si eso, forma espectacular. sí, Sí. quiere decir que si eso no sucede, la energía que emanan los seres humanos en ese momento está saliendo del dominio y del control de la densidad con la cual gira y se mueve este mundo. Si empiezan los seres humanos a emanar ese tipo de energía, quiere decir que nosotros los seres humanos estamos capacitados naturalmente, voluntariamente y conscientemente a volvernos inaccesibles a esta raza. Ujú, ¿Queda claro esto? ujú. La Simplemente única... en base a la toma de conciencia de quién es uno mismo y en Sí. base a mantener un tipo de vibración, es decir, y también cierto control mental, ¿no? O control de las emociones, de los pensamientos. En realidad, en realidad yo no hablaría aquí de control mental, sino que es hacerse consciente de quién es uno mismo, Ujú, hacerse responsable de uno mismo, hacerse responsable de las realidades que uno crea a través del carácter y de los estados de ánimo que uno tiene. Nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero no estamos acostumbrados a pensar cómo vivimos realmente. Porque si tenemos que pensar cómo vivimos realmente, entonces lo llevamos a la practicidad, a la necesidad y a las rutinas que tenemos diariamente. ujú. Sí, estamos automatizados, lo que tú decías. O sea, hacemos las cosas realmente sin pensar si has sido tú incluso el que has decidido eso o cuál es el objetivo último de ese tipo de actuación. Sí, Simplemente mecánicamente respondes, ¿no? A las cosas. Incluso así es. reacciones de una manera mecánica a las palabras, a los sentimientos, a los olores muchas veces, ¿no? A determinadas frases, a determinados comportamientos, ¡pum! Sale. Que lo hemos adquirido prácticamente, Exactamente. hemos adquirido a través de ejemplos, hemos ido incorporando y grabando dentro de nuestra psiquis todo lo que hemos ido viendo alrededor de nuestro entorno, empezando por nuestros familiares, empezando por nuestras amistades, por el ámbito educativo también que nosotros hemos tenido que aprender a desarrollarnos. Ujú, Básicamente ese es el problema.
Hemos sido diseñados para pensar en el pasado, no para pensar en un presente que pueda crear un futuro. Ujú. En las mismas reuniones suele suceder que tú, por más que le plantees a las personas, muchas veces yo lo he experimentado y les he preguntado si creen en la vida inteligente y la mayoría se han reído muchísimo diciéndome que yo tengo que ajustarme a la realidad, que este es mi mundo. Entonces, allí es, y voy a tu pregunta, cuando uno empieza a identificar que algunos sí son humanos y otros no son humanos, pero realmente estamos todos con trajes muy parecidos dentro de esta realidad. Ujú. O sea, ¿crees, como has afirmado, bueno, es que me oigo un retorno que parece, madre mía, qué horror. Parece que estoy hablando, que está hablando otra persona. Bueno, crees, y así lo has escrito y lo has dicho varias veces en el foro, que hay un 70% de vamos a decir, de población que no estaría, no tendría exactamente el patrón del humano original. ¿Mm? No, Corrígeme si me equivoco, o cuál sería exactamente la no, situación. no. Es la verdad. En realidad nosotros vivimos aquí dentro de una sociedad humana donde un 70% de ella prácticamente carecen de emociones. Son humanos netamente físicos, es decir, son racionales, son lógicos, Ujú, son cerebrales. El otro 30% está distribuido en todo el planeta. ujú, Y ese 30% tendría que haberse duplicado, podríamos decir, y no contrarrestado. ujú. Y no mermado el número, que es decir. Por O sea, supuesto, por las cifras supuesto. originales no eran de 70-30, entonces, eran más o menos de 50-50 tal vez, y ha ido en detrimento ese tipo de población. Ujú, Sí. Es que todo esto ha llevado también, el mismo sistema donde nosotros vivimos, gubernamental, digo yo, ha llevado a que las personas se cansen, pierdan la fe y sean ganados y abatidos por este tipo de género humano que no tiene sentimientos. ya. Las experiencias aquí son Ujú, muy tristes. La infancia prácticamente parte con hechos y acontecimientos muy dolorosos y traumáticos para cualquier ser humano. Se intenta de que tu convertibilidad sea hacia el lado de la dualidad, no hacia el lado de la espiritualidad. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, bien presente. La espiritualidad, o lo que nosotros vivimos como espiritualidad, no es lo que nos han enseñado a través de una idea ujú, religiosa. La espiritualidad está en sentirnos nosotros como somos realmente, tener digamos, la libre elección de poder decidir y de poder elegir qué es lo que es lo más conveniente para un desarrollo y un crecimiento tanto interno como cognitivo como ujú. físico también. Pero si tú sales del común denominador de lo que sería este programa mundial, entonces significa que tu estado puede ser contagioso para otro. Es decir, ellos le llaman contagio a la activación que tú puedes llegar a hacerle a otro ser humano estando en ese estado de Ujú. neutralidad, ser positiva. ¿Me explico? Entonces podríamos considerar a ese 70% de humanos como los guardianes o el ejército o los soldados, podríamos decir, de estas civilizaciones a las cuales yo llamo alienígenas, para que ejerzan un control, un dominio sobre la población. ¿Por qué somos tan valiosos nosotros en este momento? Porque como seres humanos hemos pasado por muchas instancias donde tendríamos que haber quedado eliminados físicamente como programas. Sin embargo, hemos podido, de alguna manera, modificar los códigos y, de alguna manera, evolucionar este cuerpo y esta mente. Quiere decir que existen muchos factores que son positivos adentro de nosotros. Quiere decir que hay acercamiento de uno mismo como un verdadero humano hacia este avatar biológico. Tú naces dentro de un cuerpo físico con un programa al cual yo le llamo Ujú. conciencia física. Tu conciencia física es un manual que ya te predefine este mundo, los conceptos que hay en este mundo y la forma en que este mundo Ujú. vive y existe. O sea que diálogo. ¿Cómo,
¿Cómo hacemos para llegar al manual? ¿Cómo hacemos para hablarle a ese otro yo adentro de este avatar y decir que no existe solo, sino que son dos y que tienen que fusionarse en uno? Hombre, la verdad es que el mensaje es difícil de hacerle llegar. Porque hay una cosa que además se llama el esteticismo científico que ha hecho muchísimo mal, ¿no? Pero también ha hecho muchísimo bien, porque en un periodo de nuestra historia no se ha podido evolucionar en el conocimiento sin cierto grado de esteticismo. Entonces, por un lado, pero por otro lado, claro, estamos ahora con ese tipo de afirmaciones que la gente, pues muy probablemente no puede aceptar. Pero no importa que mucha gente no lo pueda aceptar. Nosotros le hablamos a aquellas personas que pues tienen la opción de decidir si el mensaje resuena, como decimos nosotros, con ello o no. Y puede optar por ello, ¿no? Y ahí está la libertad y el libre albedrío de cada uno. Por supuesto, pero el mensaje precisamente apunta a decirles que sí se puede, que estoy trabajando con personas que sí están logrando hacerlo y que hay muchísima diferencia entre aquellas personas que son, podría decirte, más inocentes en cuanto al razonamiento, aquellas personas que son un poco más, digamos, limpias en cuanto al bagaje de información que tienen incorporado dentro como datos. Por supuesto que el resultado no es lo mismo con aquellas personas que se han instruido con todas las terapias alternativas que existen para poder mejorarse, pero han ido entendiendo con el tiempo que la base está en la forma de pensar que uno tiene y la línea de pensamientos que a uno lo dirige. Entonces nuestros pensamientos de alguna manera son la construcción vibratoria y la representación de caracteres genéticos que no son compatibles con la verdadera condición de pero un que ser se humano. puede combatir desde el mismo pensamiento ese inciso que tú debemos decir en alienígena. Utilizando la mente que te pusieron. Si vos conoces cómo es la mente que te han puesto como programa, entonces vos a la mente la podés desconfigurar. Y hay momentos claves en cualquier ser humano, que estamos hablando dentro de este 30%, es que cuando está en un momento delicado de su vida, tiene la oportunidad de replantearse qué es lo que le está pasando, cómo llegó allí, o si realmente quiere seguir allí. Pero lamentablemente llega a esa situación cuando la experiencia es mucho más fuerte, incluso hasta poner en peligro su propia vida. Recién allí no es que recapacita, hace contacto consigo mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando yo digo tomar contacto con la realidad, volverse consciente de lo que uno hace, es el hecho de seguirse a uno permanentemente, viéndose qué hace, qué piensa. Es la única forma de entrar. Es la única forma por el momento. Porque a medida que vas conociendo cómo son tus pensamientos y las tendencias que vos vas llevando, vos podés ir definiendo adentro de tuyo, esto yo no soy, esto yo no quiero ser. Incluso poder trabajar con tus estados emocionales que pueden influenciar de una forma contraproducente a la vibración positiva que vos tenés normalmente y naturalmente. Cuando una persona dice, estoy en mi mejor momento y me siento tan bien conmigo misma que no voy a olvidarme de esto, no te quepa la menor duda que si no es ese día, al otro día tiene un episodio o un acontecimiento en su vida que la vuelve a llevar a la persona al estado anterior. Entonces quiere decir que hay factores que los humanos no pueden manejar porque no los pueden ver. Eso es un punto. Hay factores que los humanos no pueden manejar, pero sí pueden aprender a ver, que es saber cómo se comporta lo que llevan como mente. Y llegar a la mente es conocer el cuerpo de pensamientos que tenemos incorporados que nos hacen ser a nuestra Quiere decir, por persona. ejemplo, que si una persona se observa, hoy tengo un retorno horroroso, se observa a sí misma de esa forma que tú indicas, puede llegar a tener una vida, no voy a decir yo de felicidad o no, para no entrar en ese tipo de, bueno, pues de valoraciones subjetivas y tal,
pero sí de tener una especie de estabilidad en la que no existan esos altos y bajos. Esas. Ujú. Es que la estabilidad se logra. Para ello hay, digamos, mecanismos. Yo normalmente utilizo uno que es muy efectivo, que se llama autoanálisis, y está basado en una grilla de preguntas en base a las características genéticas que tiene esa persona como estructura de carácter. Porque es la manera más directa que tengo de ingresar a ella para que ella, digamos, la misma persona, De acuerdo. sí, Bueno, pueda pues comprender. yo, Mariela, como tú sabes, espero que esta sea la primera vez de una larga lista de ocasiones en las que podamos preguntarte por todas las cosas que nos interesan, las guerras siderales que tú aseguras que están en marcha y alguna información en Internet. Decía recientemente que se había acabado, ¿no? Cosa que yo personalmente no me creo, pero bueno, a mí me gustaría, yo siempre hablo en majestático como si hubiese aquí un equipo de fútbol. Pero bueno, me gustaría que me dieras tu opinión en la próxima ocasión que hablemos y muchas otras cosas que quiero comentar contigo. Así que, pues nada, te doy muchísimas gracias pues de parte de todas las personas que seguro que estarán encantadas de escuchar esta entrevista y de ver que por fin tienes voz, aparte de tener unas opiniones muy interesantes y una visión totalmente original sobre la existencia, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y espero verte de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias y gracias a todos en realidad. Y espero también tener la oportunidad de seguir hablando y por lo menos que podamos intercambiar y conocernos un poquito más en cuanto a las ideas y posiciones que tenemos. Y gracias a ti por el trabajo que haces en TAD y con todos nosotros en realidad.